Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches en donde quiera que nos sintonicen del mundo. Es un gusto amanecer y despertar y compartir aquí con ustedes, pues todo lo que con mucho amor y con la intención de despertar conciencia y ayudar a la evolución de cada uno de los que estamos aquí viviendo esta experiencia humana, hacemos en este programa pequeño, mano morena, pero tan grande. Y hoy estoy muy, muy contenta porque tenemos una invitada de alto nivel, y alto nivel lo digo por esto, independientemente de que ella sea una gran estudiosa, que sea antropóloga, que haya hecho un máster y un diplomado en neurociencias y en psicología. Aquí, grande de aquí. Y ese es el Mm. honor y la alegría que me complace. Ella es Natalia Araya. Bienvenida seas, Natalia. Bienvenida, Dey. Muchas gracias a todos por estarnos escuchando en este momento, donde estén, si lo escuchan el día, en la noche. Estoy muy agradecida de estar en este programa, Pues gracias. justamente por la cualidad que tiene. Es un programa muy espiritual, es un programa que va a la evolución de conciencia y eso es extremadamente necesario. Gracias, Dey. Laura de González, a quien le mandamos muchos saludos, que está por ahí respaldándonos, animándonos, invitándonos. Bueno, ella eh, pues quiso, yo no te conocía, ahora te conozco y digo, claro que sí, teníamos que estar contigo. eh, pues convocó a que pudieras estar aquí para que nos contaras un poquito de tu experiencia personal, de tu despertar, cómo Wow. pudieras a través de tu historia, de abrir tu corazón, inspirar a aquellos que estamos en el proceso, ¿no? Unos ya comenzamos, unos estamos apenas medio queriendo abrir los ojitos como el recién nacido, otros los tenemos ya bien abiertos, pero bueno, que lo que Qué tú lindo. quieras compartirnos de tu corazón en tu experiencia como mujer, como antropóloga, como profesional, te cedo la palabra. Bueno, Dey, muchas gracias. Bueno, como bien tú sabes, yo estoy haciendo ahora terapia, ¿cierto? Estamos haciendo psicología espiritual. Pero eso tiene un origen, ¿no? Como bien tú dices, esto no partió de la nada, ¿cierto? Fue un proceso muy bonito y muy difícil también, ¿cierto? Como bien tú sabes, todo camino espiritual lleva luces y lleva sombras, lleva momentos de clímax muy hermosos, pero también momentos de trabajo de sombras, ¿ya? Claro, yo, como todas las personas, partí a muy temprana edad con procesos muy importantes de salud mental, principalmente, ¿sí? Mucha depresión, mucha ansiedad. Y eso, bueno, particularmente por la muerte de mi hermana, o sea, de mi padre a temprana edad, y eso marcó un cambio en mi corazón, en mi mente, de ser una niña muy feliz, pasé a ser una niña muy triste. Y ahí empecé todo un proceso bueno, descubrimiento, ¿cierto? Tuve, como te he contado, de dones espirituales, ¿cierto? A través de los cuales hago la terapia, ¿no? Que ya te diste cuenta. Desde muy chica puedo leer cierta información, ¿cierto? Puedo leer el cuerpo emocional y mental de las personas, pero eso no me gustaba inicialmente, ¿no? Claro. Era un gran problema. Imagínate entrar a un lugar y saberlo todo. Como dice Claro. Laurita. Como Y dice Laurita, el cuerpo emocional y mental son bien copuchentos. y aparte parecería que entras como pues un estadio de, no sé, aquí en México le dicen el Estadio Azteca, ¿no? Donde van a ver el fútbol. Así, Y un ruido, la, la, la. así tal cual. Yo entraba a los lugares y veía todo. Sabía quién era amante de quién odiaba a quién, incluso cosas eróticas, de todo, en el fondo del campo mental y emocional. Entonces, eso generó que, claro, vivía un mundo que es un poco lo que le digo a la gente, ¿no? Cuando tiene dones espirituales, el mundo no es 2D, es 10D. Entonces, uno maneja mucha información, pero como muchos de nosotros no hemos tenido papás en el camino espiritual, si bien yo tuve una mamá muy linda que hacía mucho trabajo interno, era también muy católica, entonces los dones espirituales como que le hacían ruido, ¿no? Ahí como el juicio. Entonces de a poco fui adentrándome en este mundo, obviamente lo negué todo de ahí, tú sabes.
la negación absoluta. Ok. Pero ya luego, en mi proceso de sanación, fue muy importante conectar con mis dones. Y eso creo que es algo, creo que hay que traspasar, ¿no? Los dones son fundamentales en el camino de la ascensión de conciencia. No todos los tienen, pero los que lo tenemos que, de cierta manera, incorporarlo en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque por algo se nos dieron, ¿sí? Tanto para nosotros mismos como para nuestro trabajo posterior, que en el fondo es nuestra misión de vida o nuestro propósito, ¿no? Que es súper importante. Oye, pero yo tengo una pregunta. Ya dijiste tú Ujú. todo, se acabó el programa. Ah, en esta parte o sea, este proceso de despertar, hay palabras Ujú. clave que tú dijiste, momentos de clímax, Mm, y también sí, momentos de dolor. ¿Cuáles de mucho. esos momentos pudieras tú compartirnos que a lo mejor alguien dice, yo siento eso? O sea, hay días que siento que la gracia de Dios es más, le digo, llévame ya. Pero hay Tal cual, sí. momentos en los que digo, o Sí, sea, ¿qué es esto? ¿Por dónde? Y sí. esta parte donde tú dices que lo negabas, o sea, me ha tocado en algún momento de mi Mm, vida decirle, yo no quiero este don, y agarrar así como el lapicero y casi, casi aventárselo a Dios y wow, decirle, yo no quiero esto porque mi comprensión no me daba en nada, este momento, cero, ¿no? ¿Cómo te cero. pasó a ti en esta parte? Sí, bueno, con respecto a los dones me sirvió mucho la parábola de los talentos. Ok. Aunque no lo crea, es una parábola que me sirvió mucho para poder integrar los dones de manera armoniosa y equilibrada y no sentir que eran una maldición. ¿Ok? Yo decía, bueno, porque la parábola de los dones te dice, bueno, te doy 5, 10, en el fondo va diciendo, la metáfora es, yo te doy, pero tienes que multiplicarlos, ¿ya? Y multiplicarlos refiere, en el fondo, a utilizarlos para el bien común, para tu propio beneficio y el bien de la humanidad, ¿cierto? Hay personas que ocupan sus dones para otras cosas, pero de eso yo no me hago cargo. Yo me hago cargo de para lo que yo lo he utilizado y para lo que también, porque yo también guío a personas en su proceso, tú sabes, yo guío a muchas personas en su proceso de despertar espiritual y cuando tienen dones, lo ponemos al servicio de Dios y al servicio de la humanidad, ¿cierto? Entonces, claro, como dices tú, inicialmente los quería tirar por la ventana, pero ya luego, gracias a la parábola de los dones, empecé a encontrarles un sentido, ¿no? Tanto para mí como para mi trabajo. Y con respecto a esos momentos clímax, tanto de oscuridad como de sombras, te diría, uno de los momentos más oscuros que tuve fue una depresión muy profunda. Ok. Claro, porque yo en este proceso de ocultar mis dones y mi naturaleza espiritual o mi necesidad espiritual en un mundo tan materialista que nos sucede a todos, ¿no? Porque esto es súper importante. Hay que entender que todos estamos como absorbidos por una mente colectiva muy materialista, ¿cierto? Materialista me refiero a 3D, ¿no? Esto es lo real y nada más. Entonces, nosotros somos como los extraños. Entonces, nosotros nos vamos cortando las alas para tratar de encajar en esta sociedad en donde se prioriza lo material, ¿sí? Cuando me caso, los autos que tengo, las casas que tengo, ¿cierto? El éxito desde afuera, ¿no? Entonces yo en todo este proceso me sentía, por supuesto, ajena, muy ajena, pero trataba de cortarme las alas y encajar. Y en eso que traté de cortarme las alas y encajar, tuve una depresión muy profunda eh, que tenía que ver con el sentido de la vida. Yo no le encontraba ningún sentido a la vida y por eso ayudo a mucha gente a eso y en algún momento obviamente traté de suicidarme, sí, sí. Y no lo hice porque, bueno, me quise tirar a una micro en Santiago a un autobús, pero no lo hice ni siquiera por mí, sino que lo hice para no traumar a la gente que iba ahí, porque la empatía siempre la tuve, ¿no? Entonces, ahí, en ese proceso, ese día yo creo que fue el día en que yo dije, no, esto es un antes y un después, porque ahí me di cuenta, algo que trato siempre de enseñar, la salud mental y la estabilidad psicoemocional nos pertenece a nosotros. No es algo que tenemos que externalizar. No es como, ah, voy a ir al psicólogo, ah, voy a ir al terapeuta, ah, me voy a ir a hacer los registros. No, esto es tú, para ti. Ok. Nosotros nos merecemos ser felices y eso es un designio de Dios, porque la felicidad existe en todos. Hace un ejercicio rápido. Mira los pajaritos, Mm. mira los perros,
Mira los animales, mira las plantas, todos están felices, todos están en plenitud, sale el sol y se abren y son todos hermosos. En la mañana todos se acicalan, se bañan. Si tú pones un pocillito, los pajaritos llegan y se bañan y cantan. O sea, están todos felices, menos quién, Los humanos. los humanos. Entonces, en ese proceso de observación, porque a mí me sirvió mucho la observación de la naturaleza en mi proceso también, era Ok, como, ok, ¿cómo puede ser posible que todos sean felices menos nosotros? ok. Entonces ahí empecé a entender que la felicidad nos pertenecía. Pero, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué Day no podíamos ser felices? Y esa es la pregunta que yo siempre me hice, una pregunta que me cruzó toda la vida hasta el día de hoy. A Ok, mí me cruzan dos preguntas. ok, Em, la finalidad del sufrimiento, por eso me fui por una corriente budista, ok. y, y la felicidad como un acto de plenitud existencial. Son dos corrientes, son dos preguntas que siempre me han seguido y que están unidas finalmente, porque, Una lleva a porque otra y van en una camino. lleva a otra. Sí, 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 claro. Son dos caras de Ok. la misma moneda. Sí. Oye, pero esto que tú dices, déjame enfatizarlo. A mí me gusta como que agarrar Ujú. los marcadores y decir, wow, Sí. yo creo que todos en algún momento de nuestra vida Ujú. hemos querido cortarnos esas alas o nos las han Todos. cortado para Sí. encajar en ese colectivo. Tal Tú me cual. comentabas, la mayoría de mis pacientes son médicos justamente porque son hombres de ciencia, ¿no? La mayoría, sí. Y bueno, el colectivo no quiere decir que sea todo de ciencia, pero entre más argumentos mentales tengas, es un trabajo todavía yo creo que más difícil de poder asimilar esta parte espiritual, ¿no? Sí. Que creemos que está disasociada a la ciencia y que tú Mm. dices, no, No. tiene toda una relación, ¿no? Sí, Eh, todo. Sabemos que el índice, te comentaba previo a esta entrevista, el índice de suicidios va subiendo. Y la Cada idea vez es más. justamente alumbrar estas rutas de luz que tu psicoterapia, la terapia que haces espiritual, sea una ruta de luz y que puedan ver las opciones, pero que también sepan que detrás de esta maravillosa terapeuta hay un ser humano que Mm. conoció las oscuridades de la depresión, que Mm. supo lo que es no tener ganas de seguir, que aventó sus dones por allá y dijo, ¿qué es esto? ¿No? Y no nada más como que la iluminada que ya nos va a ayudar y Ah, me va a sacar de, o me va a ayudar a salir de, ahorita más adelante nos platicas cómo es tu proceso de psicoterapia y esta sí. espiritual, pero qué importante es escuchar a estos profesionales Mm. tan capacitados como tú, tan humanos, Mm. tan igual que todos, porque a veces nos pasa, ¿no? Como que, Sí. no, pues es que Natalia y su proceso, y wow, ¿no? Pues No. cuando yo, pero esta parte sensible de decir, Sí. he pasado por esto. Yo te preguntaba también de tus momentos de clímax. A ver, nos platicaste el momento oscuro, pero de esos momentos de clímax en tu despertar, de esos que te inspiran, que dices, ok, creo que hay una luz y creo que no necesito cortarme mis alas. Bueno, voy a mencionar dos particularmente. Uno que tiene que ver con la naturaleza. Insisto, para mí la naturaleza ha sido un gran maestro, lo sigue siendo hasta el día de hoy. Un día iba con una tremenda depresión porque yo me fui a Valdivia, un lugar muy lluvioso. Mi primera carrera la saqué en la Universidad Austral y es un lugar de lluvia, o sea, 360 días del año. Entonces yo venía a un lugar de calorcito, de repente nublado, lluvia, y me acuerdo haber estado muy mal, 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 así, mal. O sea, la vida no tenía sentido, no solo porque había una crisis existencial, sino porque no había luz, entonces estaba todo. Y en eso voy tipo 8 no, tipo 7 de la mañana en este autobús, camino a la universidad con una lluvia terrible y de repente veo cuatro pájaros que iban, porque Valdivia es hermoso, es una ciudad sobre ríos, que iban jugando con el agua, así. Así, claro, porque se supone que solo los humanos juegan, ¿no? Y Ajá. de repente veo a esos pájaros que iban jugando, así como haciendo surf sobre las olas. Y Guau. ese momento que tú puedes, que para cualquiera podría ser imperceptible, para mí fue la felicidad nos pertenece. Vuelvo, ¿no? Porque esa fue siempre mi pregunta. La felicidad nos pertenece. De hecho, hace poco escuché algo como que hay una corriente, un giro que están hablando de que uno no debería perseguir la felicidad porque uno tiene que ser más realista. Yo no estoy de acuerdo. De hecho, esto es una discusión que he tenido con un colega. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo.
Uno tiene que perseguir la felicidad, la tiene que perseguir. Y la felicidad no es euforia, la felicidad es propósito, es sentido, es calma mental, es unicidad, Oh, es conectar con tu naturaleza espiritual. Porque la felicidad no es eso que nos muestran de, wow, voy en el yate, maravilloso. No, la felicidad es simplemente mirar la naturaleza, tener una bonita conversación, estar aquí contigo, sentir plenitud. Yo muchas veces en mis sesiones de terapia, yo siento una felicidad profunda y no estoy saltando. Estoy simplemente con una persona que me está abriendo su corazón. ok. ¿Entiendes? Entonces, esa es una, los pájaros, que fue una revelación. Dije, si ellos son felices, yo debo ser feliz. Ah, Debo. ok. Dei. Es Es mi que esto es muy obligación, importante. ¿no? Es mi obligación serlo. Ok. ¿Ya? Y ahí meta, me puso esa meta que fue muy... Y bueno, 3 años después, porque eso fue tipo 25 y 3 años después tuve una experiencia espiritual bellísima, que fue mi primer despertar espiritual. Y ese marcó un antes y un después para siempre. O sea, ese es el día en que empieza esta Natalia que tú conoces ahora. O sea, esta Natalia parte a los 28 años. Esta, que tengo 40, parte a los 28 en el momento que yo tengo mi experiencia espiritual y ahí entendí muchas cosas. No todo, porque uno nunca va a entender todo, porque la naturaleza de la sabiduría es inconmensurable, como dice Todd, la sabiduría no tiene fin, ¿no? Pero sí, por lo menos lo que había sido hasta ese momento mi lucha, y vuelvo, por lograr la felicidad, porque la felicidad está siempre de ahí. Escúchame lo que te voy a decir. La felicidad está todo el tiempo. Lo que pasa es que tenemos que limpiar el basurero de nuestra mente, de Ok. nuestro cuerpo y de nuestras emociones. Estamos demasiado contaminados, extremadamente contaminados con creencias, ideas. Porque claro, qué es un despertar espiritual? Es la muerte del ego. ¿Y qué es el ego? Es todo lo que nos han enseñado. ¿Entiendes? Entonces, en el Se momento que escucha el tan ego se va, fácil. claro, en el momento que el ego se va, los pájaros son felices en el agua. Entonces ahí está, ahí entendí que los animales eran felices porque no hay ego. Hay un estado de presencia plena y eso está todo el tiempo, Bey. Eso no está por allá lejos. Está aquí con nosotros en cualquier minuto. Si yo en este momento me conecto, yo, mira, voy a hacer un ejercicio rápido. Ok. En este momento conecté con la plenitud existencial. ¿Entiendes, Bey? ¿Entiendes lo que acabo de hacer? Hice un ejercicio hacia adentro, me conecté conmigo y Expande. se expande. Pero ¿por qué yo puedo hacer eso en un segundo hoy día? Porque llevo 15, 20 años haciendo un trabajo de depuración. Y ojo, que los 20 años que yo tuve ahora ya no son tan necesarios porque está todo muy acelerado. Yo tengo pacientes que en menos de un año, pacientes que son reponedores de supermercado, porque no solamente tengo médicos, tengo de todo, Claro. que en menos de un año están conectando con el amor Ok. ilimitado, con la presencia plena. Personas que no han estudiado de ahí, que no han ido a la universidad, son reponedores de supermercado y me dicen, Natalia, voy caminando por el supermercado y siento plenitud. ¿Cómo pasó esto? ¿En qué momento pasó? Ok. Porque Oye, estos pero no estados dijiste cuál fue el pertenecen. momento, porque yo sigo con la curiosidad. Yo Ese, creo que ese, lo que el estoy momento escuchando. fue un despertar espiritual que tuve en mi casa gracias a una maestra, porque claro, yo venía del mundo de la ciencia, entonces yo siempre pensé que el despertar espiritual iba a ser una toma de conciencia mental, ¿no? Yo pensé que el despertar espiritual iba a ser, entendí, gracias, Ok. que iba a ser algo intelectual, ¿no? Obvio, porque yo soy muy mental, que es mi gran trabajo, pero en el momento que sucedió este despertar es un sentir interno, no tiene nada que ver con la mente, Ok. nada. ¿Y Entonces, aconteció aquí en tu claro, casa? sí, sí, fue en mi casa en Valdivia con una maestra que yo, porque yo venía del budismo, el budismo es un poquitín duro en ciertos aspectos, mucho estudio, mucha introspección, en algunos aspectos, porque en otros es muy, muy sutil y muy suave. Entonces, yo venía de esa escuela, ¿no? Y llegó una maestra, nada que ver, que era mucho más del sentir, sigue una corriente más bien de la New Age, y me empezó a enseñar sobre el sentir interno, ¿cierto? Y ahí yo conecté con eso. Y fue hermoso de ahí. Fue una explosión de mi corazón, una explosión de amor. Y desde ahí comenzó una búsqueda.
Sí, ahí se detuvo la búsqueda como tal y ya volvió un proceso que se llama como el establecimiento, que es lo que yo le enseño a las personas con las que vienen a mí, ¿no? Una cosa es una experiencia espiritual, por ejemplo, no sé, hay gente que la tiene con plantas medicinales, por ejemplo, ¿ok? Claro, Pero tú después tienes que hacer una constancia, porque eso es un estado, tú después vuelves al estado de ego. Un ok. mes, 2 meses, 3 meses, tus sombras se van a actualizar, por eso siempre, siempre hay que hacer un trabajo espiritual. Un despertar espiritual sin una guía, sin un trabajo, se puede convertir solo en una experiencia extraordinaria y eso He no vivido puede muchas pasar. experiencias, o sea, tengo muchas Claro. pequeñas experiencias como si fueran Ajá. luciérnagas en una Ujú. oscuridad, ¿no? Está Sí. padrísimo, pero no dejan de ser luciérnagas, no es Ah, tú lo has dicho. Tenemos la que luciérnaga misma. sistematizar. Sí, y ahí entra la ciencia. Tenemos que sistematizar. Y para sistematizar tenemos que tener una vida recta, ¿ya? Tenemos que cuidarnos lo que comemos, lo que decimos, tenemos que cuidar nuestros pensamientos, la información que consumimos, tenemos que cuidar nuestras emociones, tenemos que observar nuestras relaciones interpersonales, desde dónde nos estamos relacionando, si es de la carencia o desde la abundancia, o sea, es todo un proceso y eso lleva tiempo de. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo vivir en un estado de gracia si tengo una pareja tóxica de. Eso suena como... Ok, ¿Puedo? no Puedo creo. vivir en un estado así maravilloso, observando la naturaleza, haciendo atención plena, viviendo en presencia con alguien que me está diciendo, eres una estúpida, eres una tonta, ¿cómo se te ocurre? ¿Puedo? No, porque por una parte te estás autodestruyendo Ahí estás. al No, elegir no hay estas coherencia. cosas. No hay coherencia, como dice Laurita. Lo mismo, yo para entrar en ese estado tengo que trabajar mi saboteador interno. No puedo estar en ese estado si alguien, si estoy, imagínate, estoy en un regocijo espiritual y hay algo dentro diciéndome, estás perdiendo el tiempo, tienes que trabajar, no, no sé qué. ¿Qué es lo que primero pasa cuando uno medita? Uno se pone a meditar y al tiro aparece la voz, estás perdiendo el tiempo, no estás haciendo nada, tienes que ir a hacer, ¿cierto? Anda a buscar a tus hijos al trabajo, paga las cuentas. Entonces, no se puede entrar en ese estado de gracia si yo no limpio mis cuerpos, que es un poco lo que hace Laurita cuando nosotros vamos a sus retiros, ¿no? Ella nos ayuda a equilibrar eso, pero nuestro trabajo tenemos que hacerlo igual. Claro. Equilibramos y trabajamos. Oye, pero me quedé con una curiosidad. Aquí decías que la felicidad, pues entonces se vuelve, o sea, es un propósito, una unicidad, pero conectar, decías, con la naturaleza espiritual. ¿A qué te refieres con la naturaleza espiritual? Porque tú sabes que en este momento de la vida, de la existencia, hay muchos términos que se pusieron de moda y uno de esos es la espiritualidad o la naturaleza espiritual. Y un autor puede Ujú, definirlo de una manera. ¿Cómo lo ujú. comprendes tú desde toda tu construcción, desde tu sentir, desde a qué te Sí, refieres? súper simple. Evalúa siempre la enseñanza por su simplicidad. Ok. Siempre, Mande. siempre. Ok. Siempre, siempre, porque los grandes maestros han sido extremadamente simples, 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 ¿ok? Y desde ese lugar te digo, la naturaleza espiritual es todo. Ok. Lo que sí te puedo decir es lo que detiene la comprensión de nuestra naturaleza espiritual, el Ok. ego. Y el ego es esta construcción autorreferente de que nosotros somos distintos al resto. Y sobre eso tenemos que trabajar, no sobre buscar la naturaleza espiritual, porque esa va a aparecer sola de ahí. Ok. ¿Entiendes? Nosotros somos una ola del mar pensándonos una gota. Nosotros somos el mar. Lo que Ok. tenemos que hacer es sacar estas estructuras de falsa individualidad. Hay una frase de Rumi que me encanta, que decía que nosotros no teníamos que ir a buscar el amor, sino buscar aquellas cosas que no nos permitían conectar con el amor. Es lo mismo, porque Dios es amor. De hecho, cuando yo tuve mi primera experiencia espiritual, yo abro la ventana y veo la naturaleza energética que está todo el tiempo, la naturaleza mandálica, todo lo que hablaban los grandes maestros, ¿cierto? Ajá. Cuando abro y veo que en realidad la realidad 3D no existe, que todo es energía, lo primero que me doy cuenta es que todo es amor, porque el amor es la energía electromagnética por naturaleza.
el amor es la energía que condensa, es el magnetismo. Las cosas existen porque hay amor. De hecho, cuando tuve mi primera experiencia espiritual, la pregunta que me surgió es, ahora entiendo por qué existe algo en vez de nada, porque yo siempre decía, ¿por qué no existe solo el caos? Claro, porque mientras existe el amor, hay magnetismo, hay unión. A las personas las une el amor, pero también a los átomos los une el amor. Y cuando la ciencia evolucione a donde tiene que ir, eso va a ser ley. Va a ser como la ley del magnetismo, la ley toda, cualquier ley. Porque esa es la primera ley, es la ley número uno. Dios, el uno. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿a qué te refieres por naturaleza espiritual? Todo lo que existe de ella es de naturaleza espiritual. Lo que sí te puedo decir es lo que nos impide a nosotros como humanos conectar con eso. Y Claro. eso es lo que yo ayudo a las personas, a limpiar este filtro llamado ego para que de repente lo van a bajar, ¡blup! Aquí está. Y lo van a sentir. Por eso te digo, tengo personas que son desde reponedores de supermercado a médicos que me dicen, Natalia, Dios es amor. Como Ok. está ahí todo el tiempo. ¿Por qué nos damos tantas vueltas si es tan simple? Es como, me imagino así como un bosque, ¿no? Hablando de la naturaleza. Soy muy amante Ujú. de la naturaleza. Sí, me Entonces me encanta imagino también. en un bosque. Y Ujú. entonces tú eres parte de todo Ajá, el bosque, sí, pero pero tienes que tú crees, sentirlo. te Sí. acabas de meter en una botarja y tú crees que Ajá, este es el bosque y tú eres eso. la botarja, ¿no? Así es, tal Entonces aquí cual, hay una Dave. división. No, no es Eso, lo mismo. Así, sí, algo así tal cual. te, Es que perfecto. Yo cuando te siempre quitas digo, esa botarja, te vuelves a unir al bosque y sí, decir, esta es la naturaleza espiritual. sí, Sí. y esa botarja es una percepción, porque eso es lo que me di cuenta con mi despertar espiritual, que es solo una percepción. Por eso le llaman Maya, mi amor. Ok. Toda la tradición hindú le llama Maya eso, porque es una ilusión. Lo que pasa es que es una ilusión a través de la cual estamos existiendo y nos estamos validando como un yo distinto al todo. Ok. Por eso en todas las tradiciones de o ilusión o quimera también ocupan la palabra quimera para referirse al ego, ¿no? Oye, ¿qué te Entonces, llevó de estudiar inicialmente antropología a psicología espiritual y hacer todo esto? O sea, ¿dónde fue el salto, la curiosidad, esto que tú dices, tu curiosidad de decir la felicidad, el sufrimiento, porque sí, pudiste haber tomado otro rumbo? sí, no, Ahí pero era había algo, imposible. algo muy enfatizado con la salud mental, algo Sí, de sí, psicología, porque sí, eres lo que muy pasa es que todo. sí, lo que pasa es que un día empecé a soñar con culturas, muchas culturas, culturas mayas, aztecas, como en mi propio camino, en mi propia búsqueda, porque ojo, si bien me alejaba de mis dones, cuando yo dormía, viajaba, tenía sueños lúcidos, o sea, como que era muy gracioso porque yo tenía una doble vida. Ahora no, ahora tengo solo una vida. Pero en algún momento tenía la vida 3D y tenía esta vida con mucho significado, que era lo que me pasaba en los sueños, ¿ya? Porque yo tengo sueños lúcidos desde el día cero, puedo ir a lugares, voy para allá, ayudo a sanar. De hecho, yo en el plano astral, yo ayudaba a sanar antes de ayudar a sanar en el plano físico. Y esto es súper interesante porque Ok. uno piensa que este es el único plano en donde uno es hacedor de realidad y eso es falso. Bueno, y Laurita, en algún momento lo hablaremos con Laurita, eso no es falso, uno está en muchas dimensiones al mismo tiempo y está haciendo otros trabajos y si logras alinear el trabajo que haces en los planos sutiles en este plano, o sea, logras un nivel de coherencia impresionante. Por ejemplo, yo sano con mis pacientes aquí, pero después los voy a visitar en la noche también. Claro, Y wow, en la noche hacemos un trabajo mucho más profundo porque no está la mente ego, porque en el ya. plano astral no está la mente ego. Entonces es mucho más fácil como meterle la información a las personas, ¿sí? Como, oye, esto no es así, esto es aquí, conecta con esto, libera esta emoción. ¿Entiendes? Qué, qué Entonces, profundo. claro, claro, entonces en ese momento de mi vida, yo tenía esta doble vida en donde yo viajaba y estaba con los aztecas, con los mayas, con civilizaciones, con Atlantis, o sea, viajaba a lugares impresionantes. Entonces yo dije, ok, yo soy de la generación de Google, entonces yo agarré mi computador, me levanté y un día puse el estudio de las culturas, ¡ping! Y me tiró a antropología, sí. Y dije, listo, voy, así.
dije, en qué lugar de Chile? Valdivia, porque Valdivia es uno de los lugares donde la antropología es fenomenal, extraordinaria, porque tenemos todo ahí, hay mucha cultura indígena, hay mucho de mucho ahí. Entonces me fui para allá y ahí empezó mi proceso y claro, obviamente me encontré con una carrera extremadamente materialista también, ¿cierto? Pero yo lo que hice fue girar mucho hacia, porque es algo que me apasiona hasta el día de hoy, místicas comparadas, que también se puede leer como religiones comparadas, que es el estudio del pensamiento filosófico espiritual. De hecho, mi tesis fue sobre eso, ¿no? Ok, Fue sobre místicas comparadas. Sí, ya. Oye, y de estar, o sea, desde, tú le diste un sentido, o sea, mm, te dejaste llevar a pesar de que no sabías y no conocías nada de esto de la espiritualidad, de la naturaleza, de los dones y de todo. Tú viste en tus sueños esas civilizaciones y ya despertaste, dijiste, vamos a buscar ese camino, pero sí, te estaban guiando. ¿Tú crees que te sí, estaban total, guiando? siempre, mis Tuviste que haber maestros. recorrido desde ahí para llegar Sí, luego a la psicología sí, espiritual. sí, sí. Ya en segundo me di cuenta que yo me quería ir hacia un lado, porque lo que me pasaba con antropología es que antropología es muy del pensamiento, ¿no? Y yo quería algo más práctico, yo quería ayudar a las personas, ¿sí? Entonces ahí empecé ya después, me fui por una línea más psicológica, bueno, ya mi magíster es de psicología y ya luego también una psicología más bien materialista y ya luego me fui perfeccionando en diplomados de psicología budista, neurociencia y meditación y ya y psicología espiritual y ahí ya agarro lo que es hasta el día de hoy, ¿no? Sí, pero fue una búsqueda, por eso yo siempre incito a las personas, sigan su intuición, sigan su intuición, sigan su intuición. No dejen su intuición, porque la intuición es lo más importante. Y Es es lo que que más yo, apaga el colectivo, ¿no? O sea, es que, es que apaguen ese de, botón. sí, de, lo que pasa es que no quiero hablar de esto porque a veces me pongo muy conspirativa, pero, pero Vamos a sí, hacerlo sutil. sí, sí, muy sutil, sí. La Hay intuición. una, hay Ok, una conciencia colectiva que está llevando a nuestra desconexión, sí. ok, Y eso no puede pasar, y eso no va a pasar, eso no va a pasar. La ok. humanidad que viene es una humanidad muy distinta. ¿Por qué esta parte que dijiste? Es tu responsabilidad asumir tu felicidad, pero en esta parte psicológica de Ujú, limpiar, de buscar una ruta de luz, la que sea. Yo voy con Natalia Araya y busco limpiar, porque yo ujú, tengo momentos, creo que cuando te conocí te decía, ¿cómo sostengo esa sí, espiritualidad, esos momentos de gracia? Pues todo un día, ¿no? sí, sí. Y cómo les ayudas, cuál es tu filosofía a través de tu trabajo. Tú eres quien les dice qué hacer, les das las herramientas, No, les nunca, pones los faros. no. ¿Cómo lo haces? Ujú. Sí, nunca, nunca, nunca se dice qué hacer, ¿ya? Porque estamos haciendo de las personas niños y nos tenemos que convertir en adultos. Nosotros somos absolutamente responsables de nuestro proceso. Yo siempre les digo, yo voy a ser tu espejo en el sentido de guiarte y mostrarte ciertos aspectos, ¿ya? Pero el trabajo lo haces tú. De hecho, siempre le digo a las personas, no porque tú pagues una terapia vas a sanar. O sea, Eso eso me no es acabas como de que decir es voy, fuerte. pago terapia y ya sané, ¿no? Porque claro, estamos acostumbrados a eso. Pago para que me hagan las uñas y tengo las uñas listas. No, así no funciona. Tú entregas algo y se te entrega algo de vuelta y tú con eso tienes que integrarlo. Y si tú me preguntas, ¿cuál es la principal herramienta que yo enseño? La introspección. Ok. ¿Por qué la introspección, Day? Porque a nosotros nos enseñan a estar hacia afuera, hacia afuera. De hecho, el Maestro Jesús decía, deja de juzgar la paja del ojo ajeno y saca la viga que cruza el tuyo. Eso es introspección. Eso es dejar de mirar los errores del otro y mirar los propios. De hecho, él dice la paja chiquitita y la viga, o sea, la viga que cruza el tuyo, ¿no? O sea, eso es muy decidor, ¿ya? Entonces, lo más importante es la introspección, 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 introspección. O sea, ¿por qué esto me genera lo que me genera? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué emociones son? O sea, hay personas que llegan a mi terapia y no saben lo que sienten. Y son médicos.
me dicen, ay, no sé, como que siento tristeza, pero parece que es angustia, pero, o sea, estamos tan desconectados de nosotros mismos que no sabemos las emociones que estamos transitando. Ok. Y se habla mucho de la inteligencia emocional, pero la inteligencia emocional base es comprender qué estoy sintiendo. Oye, tú te dijeras, ay, pero cualquiera puede comprender esto de la introspección y yo creo que es lo menos incomprendido, ¿eh? No lo menos incomprendido, total. Ya. Y ¿Crees la, que en este momento la humanidad como está abriéndose? Bueno, yo no conozco tantas cosas, pero leo, escucho y veo, ya sabes, el bombardeo de información, ¿no? sí, Está abierta la energía y están bien súper. abiertas muchas cosas que nos pueden favorecer a la evolución. Mm, Este camino de introspección es necesario. Es necesario que la totalmente. humanidad diga, ayúdate. Es tu responsabilidad, tu mente, tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional, tu cuerpo, o Sí, sea, busca ayuda, sí. porque como que si me dejo vivir, voy a repetir el año en la prueba o qué. ¿Qué es lo que tú ves así Sí. como de importante en este momento? Que así que dijeras, este es un foco rojo, un letrero de atención. Ujú. Sí, bueno, primero decir que me siento muy privilegiada de vivir este momento. Siento que cuando mis maestros me empezaron a hablar de este momento hace 20 años atrás, porque ellos me decían que las enfermedades mentales, porque antes, yo hablo por lo que pasaba acá, ¿no? Antes en Chile, la gente que iba al psicólogo era una de, no sé, 30 y Ok. tal vez más, porque era muy poca gente la que realmente, ansiedad, era como, wow, depresión, casi que, wow, era muy raro, ¿no? Entonces mis maestros me empezaron a decir que tenía que ayudar a sanar a las personas desde lo psicológico porque iba a venir una literal epidemia de lo mental. No me lo dijeron con esas palabras, pero un poco eso. En la medida en que fuimos avanzando, fuimos, porque hablo, porque en plural siempre han estado conmigo, yo no creía esto que ellos me mostraron y ahora lo veo. De hecho, me dijeron cosas muy terribles que ya se están viendo, la decadencia del ser humano a niveles impresionantes. O sea, voy a poner un caso muy particular. Ellos me dijeron que iba a llegar a tal caos que las personas se iban a comer entre ellas. Y yo que estudié antropología decía eso es imposible, porque hay casos en la humanidad, por ejemplo, no sé, Isla de Pascua, que se supone, no sabemos, porque bueno, hay información especial ahí, que llegaron a a una catarsis social y que practicaron esa, ¿no? Entonces eso se ve como la máxima decadencia de una sociedad. Y cuando ellos me mostraron eso, yo decía, no, eso es imposible. Y resulta que sin ir más lejos, hace 2 meses atrás acá en Chile, una familia hizo un asado con una persona que habían matado. Y la pusieron ahí y se lo daban a la gente. Y cuando escuché eso, dije, llegó este momento. Este es el momento que ellos me estaban hablando, ¿cierto? Pero esta decadencia valórica, psicológica, esta decadencia no es porque sí, Dave, y tú lo sabes. Esta Ok. decadencia es una depuración kármica de la humanidad. Porque así como van a estar las personas que, recordemos, la muerte no existe, almas se van a reciclar, ¿cierto? Van a ser nuestros hijos. eh, sí viene este otro lado, ¿no? Esta otra parte hermosa. Por eso te decía, yo me siento muy, muy agradecida con Dios por haberme puesto en este momento. Se supone que lo elegí, así que estoy feliz. y, y, ¿Y por qué? Porque, claro, tú dices, pero ¿qué pondrías tú así como, yo te diría que hoy día la energía está tan disponible que ya no es necesario irse al Himalaya y esconderse para conectar con tu propia budeidad, tu Cristo interno, naturaleza iluminada, como quieras llamar. Hoy día ya no es necesaria, porque la energía está disponible para todo, para Ay, entrar al caos o para recorrer tu propia iluminación. Y eso yo no sé, y realmente te lo digo, qué grandes maestros tuvieron esa posibilidad. O sea, la claro. posibilidad que nosotros tenemos es única e irrepetible. Única e irrepetible. Pues esto que acabas de decir es súper importante porque muchas personas nos quedamos con esa idea, ¿no? Tengo que ir a algún lugar, tengo que buscar a No, un guía espiritual que no, no que me acompañe, que me diga qué hacer, porque en ese entonces pues venimos de esas no, escuelas, ¿no? De esa línea de pasado. pensamiento.
Así es. O sea, Eso ya pasaba. ahorita, en donde quiera que nos estén escuchando, en donde quiera Sí, que nos estén sintonizando, donde quiera que nos estén viendo, tú puedes hacerlo desde ahí, desde donde estás. de donde quieras. En este momento tú te sientas, pones tu cojín, te conectas con tu presencia divina, tratas obviamente siempre le digo a la gente, hagan una atención plena primero para poder bajar el cuerpo emocional, el cuerpo mental y busca en tu corazón. Busca, 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 busca. Anda, por eso la introspección es un estado de autoobservación. Anda, anda, anda. Hay una esencia, hay una esencia. Anda esa esencia, pide esa esencia. Pide a Dios tu iluminación. Lo que pasa es que estamos tan arrojados al ego que nosotros creemos que nosotros lo vamos a hacer y nosotros tampoco lo vamos a hacer, lo va a hacer Él. Es que esto también es muy importante. Claro. Nosotros vamos en búsqueda de Dios y Dios está ahí todo el tiempo. ¿Sí? Oye, Por Dios refiero a esta energía que lo es todo, porque Dios no está ni arriba, ni abajo, ni adentro, ni afuera, ni al lado. Dios es todo. Es esto que estamos conversando. Todo esto que existe está posibilitado por su energía perfecta. No hay nada fuera de Él. ¿Entiendes? Entonces, tú lo único que tienes que hacer es salir, como dices tú, de esa estructura, entrar, 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 y ahí vas a empezar a conectar con una chispita muy pequeña, porque el inicio es pequeña. Y después empieza a agrandarse, agrandarse, hasta que un día es tu vida completa. wow, ok. Te iba a hacer una pregunta y me quedé así, ya sé. Entonces, para cerrar eso, hoy día no vayan a ninguna parte. Obviamente, infórmense. Esto que está pasando ahora, yo cuando a veces escucho por internet digo, gracias, Padre, gracias. Tenemos una posibilidad infinita de escuchar gente maravillosa. Yo vivo escuchando personas de todos lados del mundo, de todas las tradiciones, incluso personas que no han entrado por ninguna tradición. Hay personas que simplemente tuvieron, como Edgar Tolle, por ejemplo, que tuvo una crisis psicológica y entró a un despertar espiritual a través de una crisis psicológica, de una catarsis mental. Él entra a una experiencia espiritual. Entonces, la energía está tan abierta que podemos entrar por cualquier lugar. Oye, yo quiero preguntarte algo. Esto, ahorita que mencionaste la palabra crisis. Ujú. Yo soy muy devota no he Hermoso. hecho ni teoría, pero un día la haré. Y yo creo que tú conoces ya más de esto, porque la verdad, como siempre o me comentaste, aquí no estamos descubriendo nada, solo recordamos, la información ya Recordando. está, Sí. ¿no? Esta parte de la crisis, de la vulnerabilidad. En Ujú. este momento, dicen, no sé, que muchas personas que no comenzaron un camino está desde antes, justamente por la energía y por lo que se está moviendo y porque nos está impulsando a evolucionar, pues estamos o están en crisis, ¿no? Pero hay una parte bonita de esta crisis. ¿Qué me puedes decir tú que las has vivido? Tú que has sentido y experimentado el dolor, ¿qué les puedes decir a las personas de ese dolor, de esas perlas que traen Mm, y qué que lindo. puede ser un ese impulsor? Bueno, De nuevo, simplicidad. El dolor es en la medida de tu iluminación. ok. El dolor es la medida de tu iluminación. El dolor es en la medida de tu iluminación. Sí. Ok, ok. ¿Qué quiere Eso decir quiere eso? decir. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo un día me traté de tirar, con ese mismo potencial entro a Dios. Es que es la misma, de ahí te quiero mostrar una cosa, que el sufrimiento y la iluminación o el samsara y el nirvana son la misma cara, es la misma moneda, Así. ¿me entiendes? Es muy importante. No quiero que, por eso yo siempre digo, no piensa en el sufrimiento como si tuviera una naturaleza en sí misma. El sufrimiento tiene un rol y su rol es que nosotros podamos aprender para saltar, porque en esta dimensión estamos en una dimensión dual. Y en esta dimensión se aprende así, y hay muchos seres, aunque no lo creas, que vienen a este lugar solo para aprender este ramo, porque conectar con Dios en otras dimensiones es extremadamente fácil, porque estás en, ¿sí? Claro, ya. Hay una conciencia absoluta de eso. Pero en esta dimensión, como decía Platón, cuando nosotros caemos y nos golpeamos y olvidamos, viene todo un proceso de pensar que esto es real, ¿no? Eres la Entonces, montaña y no el bosque, ¿no? y no el bosque, ¿cierto? Entonces, ese atrapamiento que puede durar desde una vida a miles de vidas, ¿sí? Porque el Buda se iluminó en la vida 3000. Uy, Era su ok. vida 3000, en la cual había pasado de animales, él narra que había sido mono, que había sido pescado, después humano, o sea, él habla eso, y en su vida 3000 él logra la budeidad, ¿cierto? Entonces, en ese momento tú, ¿qué,
¿qué enseñanza te queda? O sea, el sufrimiento no tiene, no es una cuestión en sí, es en la medida de nuestra propia evolución, tiene un rol y ese rol es el despertar, ese rol es vivir desde una dimensión dual la plenitud de la unicidad. Ese es su rol. Entonces, por eso te digo, no vean, porque claro, lo que pasa con el sufrimiento es que se ve todo muy oscuro, ¿no? Claro, ahí no Pero ves, ves la luz sí, pero dentro los del judíos, dolor. Ok, claro, pero los cabalistas dicen algo hermoso, dicen, el amanecer empieza cuando la noche es más oscura. ok, muy bien. Oye, esto de Las cosas, la terapia, si hubiera alguien que te esté escuchando, que necesite y conecta con la manera en que tú planteas cómo trabajas, cómo desarrollaste todo, llegaste a hacer lo que haces y ahora puedes colaborar limpiando esos cuerpos. Porque bien dices, ¿no? O sea, yo tengo toda la intención de vivir en plenitud, pero mi mente me está diciendo no soy suficiente. Mi cuerpo ujú, emocional sí, me pone la nostalgia de lo que pasó y de lo sí, que sufrí y mi cuerpo físico me dice que necesito hacer harto ejercicio y fugarme por ahí sí. para aparentar que estoy bien, ¿no? Mm. Y bueno, y mi espíritu aparece, yo lo veo así como una luz intermitente. Ahora Sí, cuando claro, hice sí, Encuentro de Almas, de hecho, sí. pues, déjame hacer un comercial, va a ser Encuentro de Almas con Laura de González por Zoom el Qué lindo. 25 de agosto a las 7 de la mañana, horario de Ciudad de México, y el domingo 1 de septiembre, igual a las 7 de la mañana, consta el primer módulo de 2 domingos. Bueno, cuando yo hice Encuentro de Almas, yo dije, pues yo no sabía de todos estos cuerpos, qué bueno que me los presentan, que me presentan a la tri, pero este está bien abandonado, este está así. Y el espíritu, Sí, de verdad, le dije, y el cuerpo espiritual, pues ha sido como una alarma que sí. prende, que de repente dice, aquí estoy, Acá está. estoy, sí, sí, sí. Y luego, o sea, no es que Se se va. apagara, sino mi sentir era eso. Yo creo que es más del sentir de muchos que Mm, conozco y personas que tengo contacto, ¿no? La idea claro, de tu psicoterapia es es eso. que no Sí, es intermitente, que no esté ¿no? intermitente. Tú lo dijiste. Lo que no esté, es que los otros están muy fuertes, muy ruidosos. Lo que pasa es que tienes que entender una cosa, esto es súper interesante y es algo que en mi propio trabajo ha sido. Ok. El cuerpo mental, emocional y físico son muy burdos. Entonces se llevan como, es como la actriz principal, ¿no? Aquí estoy yo, un pensamiento rumiante. Aquí estoy Las yo, la tres tristeza. comadres. Claro, aquí estoy yo, un dolor físico. Pero el espíritu es muy sutil. Ok. El espíritu es como esa actriz perfecta, hermosa, que está detrás del reparto y que las deja a todas actuar, ¿no? Porque ella sabe que en el fondo la película es de ella. Entonces, entonces ella está ahí, ¿no? Mirándolas a todos hacer el show. Eso Eso es suena lo que bien. pasa. Claro, entonces nosotros queremos conectar con la naturaleza espiritual como se conecta con un pensamiento. Y eso Ya, no es así porque la naturaleza espiritual es una fragancia, es muy sutil. ok, Entonces, tenemos que, por eso la meditación es tan importante en este proceso, o la oración, o lo que sea para ti importante en este regocijo, porque a través de este entrar te vas dando cuenta que el espíritu es como una fragancia muy suave que viene, que va, ¿cierto? Date ok. cuenta, cuando tú estás en un estado de espiritualidad profunda, estás así, wow, wow, o estás más bien como en un regocijo, como en un estado de ananda, ¿no? Ananda es ese gozo existencial, ¿no? Pero eso es muy suave. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que yo ayudo en mi terapia es a las personas a que puedan primero ordenarse, ¿cierto? Reconocer su cuerpo mental, reconocer su anclaje en el cuerpo físico, que es súper importante porque las tres van de la mano, ¿cierto? Ciertas enfermedades físicas tienen que ver con sensaciones, con emociones que están encerradas, ¿sí? Entonces lo que yo voy ayudando es eso, a la autocomprensión del otro, ¿cierto? En este feedback, porque yo no hago nada, simplemente se los voy mostrando y ellos van indagando, indagando. Y finalmente lo que va pasando es que a través de la meditación, de la observación del cuerpo emocional, ¿cierto? De sus pensamientos y de su cuerpo, empiezan a conectar con esta dimensión más sutil de a poco. Eso es lo que va pasando. Entonces, vamos limpiando para que finalmente las personas empiecen a estar más conectadas con ellos mismos. Y se logra. Porque Ok, las personas me dicen, wow, después de 6 meses ya me siento más tranquilo, ahora sí puedo.
ahora sí puedo conectar, ahora sí puedo meditar, ahora sí puedo orar. De hecho, hay gente que, hay una cuestión muy interesante, había gente que oraba mucho, pero que después por un conflicto dejó de orar. Claro, sí. Claro, porque el conflicto psicoemocional es tan grande que van a orar y es como, no, 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 no. Entonces, imagínate gente que ha dejado de orar solamente por un conflicto psicoemocional. Reina, yo me he peleado con Dios. Yo he Por dicho, le he agarrado ejemplo, los guantes y le he dicho, a por, ver, ¿qué? Imagínate. por ejemplo, él está siempre, todo el tiempo. Ya, lo que acabas de decir, entonces comprendí que los tres mosqueteros, las tres comadres están en el teatro y Sí, van cada una equilibrándose, sí, entendiendo, sí, nivelándose, sí, armonizándose, sí, unificándose, hasta sí. el grado en el que entonces la reina que está detrás, que todo lo sabe y que tiene esa corona, Touché, mi amor. y dice, todas están, Ellas, acaban claro, de comprender que todas somos uno, pero aquí yo soy la ajá, reina, mi hija. claro. Y voy a agregar algo más. Ellas se corren, hacen una reverencia y la reina pasa. Y eso es lo que Laurita, y eso es lo que Laurita dice cuando el cuerpo espiritual está por sobre el físico, porque llega un momento en que ellos, los cuerpos, entienden que tienen que estar a merced del cuerpo espiritual. Wow. Sí. ¿Qué te puedo decir? Que mejor no pudiéramos terminar este programa. Estoy anonadada, siento, ¿sabes qué? Ah, porque mi cuerpo emocional, este está súper activo, ¿no? Tu, Conoce tu, la tu, tu, euforia tu, tu. y es adicto a, Sí, a sí. estas cosas tan maravillosas que nos hace sentir la euforia. Pero Pero pues, eso es muy importante lo que gracias. acabas de hacer. Reconociste que la euforia está en el cuerpo emocional y eso es súper importante. Siempre le digo a las personas, la euforia está en el cuerpo emocional, no es el cuerpo espiritual, porque el regocijo espiritual es suave, es cálido, es silencioso, es pacífico. Y Claro. eso que acabas de hacer Un tú bálsamo, ¿no? Una fragancia, tú lo es acabas de decir. muy importante. Claro, porque la gente está buscando la felicidad desde el ti, 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 ti. Y eso no es, porque eso es como todas las emociones impermanentes, transitorias, no duran, van y vienen, van y vienen, van y vienen. Son mensajeros, nada más. Van, dejan su Eso, mensaje, con nada más. permiso, y nos Vienen a vemos. golpearte la puerta para decirte algo, porque eso es verdad, todas las emociones te están hablando, todos los pensamientos, todo te está hablando, toda es información, por eso es tan importante la introspección. ¿Quién me quiere decir esta emoción? Pero tú ¿Cierto? no eres la euforia, ¿no? A eso. Pero sí, tal cual. Oh, Pero tú no eres la euforia, tú eres un estado de gracia inconmensurable, de paz, de unicidad, muy distinto, muy distinto. ya. Pues les invitamos a quienes nos están escuchando que puedan suscribirse a este canal, que puedan ser parte de esta comunidad que estamos queriendo formar, hacer, consolidar. Encuentro de Almas es el canal donde Laura de González, pues ella es la que encabeza todo esto tan maravilloso, lleno de amor. Sí, La campanita hermoso. está para que les avise cuando hay un nuevo programa. Yo creo que si nos permites, pronto haremos un programa, pero ya con Laura y contigo, que pudieran en un tema en específico. Y pues muchas gracias. Quisiera cerrar con algo, decir algo más, agregar algo más. Nada, gracias a ti, a Laurita, que hacen algo tan importante y tan necesario, y yo siempre estaré para ustedes. Y nada, que estamos juntos en este proceso y que lo que viene es hermoso. Que la gente no pierda la fe, porque en apariencia se ve feo, pero lo que viene detrás es bellísimo. Así que, no importa mis maestros siempre me decían esto, no importa lo que veas, siempre vuelve a Dios. Ay, siempre Eso. vuelve a Dios. Ok, pues muchas gracias, gracias a todos los que nos acompañaron. Este programa también nos subimos a una plataforma para que podamos extender este mensaje. Esa plataforma es digital, es Radio Pasión US. Se sintoniza o pasa la programación los lunes a las 9 de la noche, los miércoles a las 10 de la mañana, horario Ciudad de México, y los sábados a las 9 de la mañana también. Así que pues bueno, muchas gracias. Gracias, Natalia, gracias a todos. Y pues Gracias vamos. a todos. Adiós. Adiós, gracias.